Brothers and sisters, in the name of the Lord Jesus Christ. Saludos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. We've had a tremendous week. Thank you for your help. Bueno, tuvimos una excelente semana gracias a cada uno de ustedes. We have worked hard and hope that we have been a help and blessing to you. Trabajamos fuerte y esperamos de que hayamos sido una bendición para cada uno de ustedes. You certainly have been a blessing to us. Ciertamente ustedes han sido una bendición para nosotros. We appreciate so much your fellowship and friendship. Apreciamos sobremanera su hermandad y su amistad para con nosotros. All the ladies and their hospitality, the food and their care for us, we appreciate that. Gracias por todas las damas en la hospitalidad, en los alimentos y sus atenciones hacia ellos de manera particular. And all those who assisted us with the play ball operation, transportation, translation, so on. Y gracias a todos aquellos que ayudaron en lo que fue el programa de Playball, en el transporte, en el asunto de la traducción y otras cosas más. We are all a little bit curious. Estamos un poquito curiosos. We have worked hard and sweat a lot. Nosotros trabajamos fuerte y sudamos. Yet we're curious to step on the scale when we get home. La pregunta es que cuando ellos lleguen a su hogar, notarán ustedes la diferencia, ¿no, verdad? We have been fed very, very well. Thank you to all of you who have helped. Ellos han pasado un tremendo momento en lo que es la alimentación. Muchas gracias a cada uno de ustedes. We enjoyed the fellowship of the men the other night. Disfrutamos la comunión con los hermanos la noche. Yeah, that was a special blessing. Eso fue una noche muy especial. We're thankful most of all pero sobre todo damos gracias for the 40 professions of faith made during the week. Por las 40 profesiones de fe que se hicieron aquí. The gospel was clearly presented several times every day. El evangelio fue claramente presentado todos los días. And the Spirit of God worked in hearts. Y el Espíritu de Dios habló en sus corazones. And we saw children trust Christ as their personal Savior. Y nosotros vimos niños confiar en Cristo Jesús como su Salvador personal. And that's the true reason we come. Y esa es la verdadera razón por la cual ellos están aquí. Tomorrow we will get on airplanes. Mañana tomarán sus aviones. We will head to Houston, Texas. Irán a Houston, Texas. Greenville, South Carolina. Al sur de Carolina. Cleveland, Ohio. En Cleveland, Ohio. Flint, Michigan. En Michigan. And Peoria, Illinois. Y también irán a Illinois. But when we head home, pero cuando ellos estén en casa, we take a special part of Atomayor in our heart. Llevaremos una parte muy especial de Atomayor hacia nuestros hogares. Thank you for making our week so special. Gracias por hacerles sentir a ellos tan especiales. Now, let's get into God's Word. Vamos ahora al Evangelio. If you have your Bible, turn to the book of Hebrews. Vamos al libro de Hebreos. Hebrews chapter 12. Hebreo capítulo 12. I want to speak to you this morning on a very important subject. Voy a hablarles a ustedes sobre un tema muy importante. As a pastor, I'm concerned about this with our church members. Como pastor, es un tema que me preocupa dentro de la membresía. Because this is very dangerous to a church. Porque esto es muy peligroso para la iglesia. It is very dangerous to individual believers. Es también muy peligroso para cada individuo de manera particular. I'm talking about bitterness. Le estoy hablando de la amargura. The text that we read earlier from the book of Ephesians los textos que leímos anteriormente en el libro de Efesios was written to Christians. Fue escrito para cristianos. And the instructions were to put away bitterness.
Y la instrucción era apartarnos de la amargura. We can hide bitterness. Podemos esconder la amargura, We can bury bitterness. podemos tener mucha amargura, But the Bible says that if we do that, we are in trouble. pero la Biblia dice que si nosotros hacemos eso estaremos en problemas. Notice what the text says, Hebrews chapter 12. Oiga lo que el libro de Hebreos dice, capítulo 12. Notice verse 15. Note usted el verso 15. Okay, read that, please. Mirad bien, no sea que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. We have to be careful about this sin of bitterness. Debemos tener cuidado con el pecado de la amargura. And this morning I want to show you a picture of a bitter man. Y en el día de hoy yo le voy a mostrar un retrato de un hombre. Let's bow for a word of prayer. Vamos a orar. Heavenly Father, help us this morning. Padre Celestial, ayúdanos en esta mañana. Give me clarity of thought and expression. Tener pensamientos y expresiones claras. Help me to rightly divide the word of truth. Ayúdame, Señor, a presentar la palabra de verdad. Help our hearts to be open to the Spirit of God, Que los corazones sean abiertos a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios. who desires to speak to us in specific ways. Que hable a nosotros en una manera específica. So work in our midst, we pray, in Jesus' name. En tu nombre oramos. Amén. Amen. Amén. Turn, if you would, to 2 Samuel chapter 16. Si usted puede, por favor, vamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 17. I want to show you the picture of one of David's friends. Quiero mostrarle un retrato de uno de los amigos de David. The man's name is Ahithophel. El hombre es Aitofel. The Bible tells us that Ahithophel was the king's counselor. La Biblia dice que Aitofel era el consejero del rey. When the king needed advice, he would go to Ahithophel. Cuando el rey necesitaba un consejo, él iba a Aitofel. When there were important decisions to be made, the king would ask of Ahithophel. Cuando había una decisión importante que había que tomar, el rey iba donde Aitofel. What do you think is the best thing to do? ¿Qué usted piensa que es la mejor cosa que se puede hacer? And Ahithophel was a friend and an advisor to King David. Aitofel era un amigo y un consejero del rey David. Several times in the scripture, David refers to Ahithophel as his friend. Muchas veces en la Biblia vemos que el rey David prefería el consejo de Aitofel más que sus amigos. And in the list in Chronicles, when it talks about David and those in his kingdom, Y en el libro de Crónicas vemos el listado de David y todos los reyes. Ahithophel is listed as the king's counselor. Y Aitofel es colocado en ese listado como el consejero del rey David. 2 Samuel chapter 16 tells us that this was a very wise man. En el libro de 2 Samuel capítulo 16 nos dice que este era un hombre muy sabio. Notice verse 23. Note, por ejemplo, el verso 23. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. This man was known for his wisdom. Este hombre era conocido por su sabiduría. When he spoke the will of God. Cuando él hablaba la palabra de Dios. He knew the mind of God. Él conocía la mente de Dios. He understood the word of God. Él entendía la palabra de Dios. And David held to his counsel. Y David lo tomó como su consejero. He was a very wise man. Era un hombre muy sabio. Hold your place here. No se mueva de este lugar.
Turn to the book of Psalms. Vamos al libro de Salmo, Psalm 55. Salmo 54. Not only was Ahithophel a man of wisdom, No solo Aitofel era un hombre de sabiduría, he was also a man of worship. era un hombre también de adoración. They were friends, David and Ahithophel. Ellos eran amigos, David y Aitofel. David counted on his wisdom. David le preguntaba sobre su sabiduría. They worshiped together. Ellos oraban, adoraban juntos. Notice Psalm 55, verse 14. Salmos 55, verso 14 dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. We counseled together. Ellos se aconsejaban juntos. It was good, sweet counsel. Era un dulce consejo. We worshiped together. Ellos adoraban juntos. We went to the house of God together. Iban a la casa de Dios juntos. You get the picture of Ahithophel, the man? Usted ve aquí retratado a Aitofel. He's a good man. Es un buen hombre. He's a godly man. Es un hombre piadoso. He's a dear friend. Es un amigo querido. He's a trusted advisor. Es un consejero confiable. That's the man Ahithophel. Ese es el hombre Aitofel. But I want you to notice, secondly, the monster Ahithophel. Pero también quiero que vean algo. Los monstruos de Aitofel. The monster Ahithophel. El monstruo Aitofel. Look at the two verses previous in Psalm 55. Vamos a ver los versos anteriores, Salmo 55. These verses talk about Ahithophel. Estos versos hablan sobre Aitofel. Notice what it says, beginning with verse 12, Psalm 55:12. Oiga lo que dice en el Salmo 55, versos 2 y 13. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. If it was an enemy against me, David says, David dice, y si hubiese sido un enemigo contra mí, I would have understood that. lo hubiese entendido. If it had been someone who was opposed to the nation of Israel, Y si hubiese un hombre que se suponía que era de la nación de Israel, I would have understood that. también lo hubiese entendido. But this was my friend. Pero fue mi amigo, This was my equal. era mi igual. We worshiped together. Adorábamos juntos, We were friends together. éramos amigos, Now he hates me, pero ahora me ha herido and he's magnified himself against me. y se ha exaltado él mismo en contra mía. That I can't understand. Esto no lo puedo entender. Ahithophel was David's friend. Aitofel era el amigo de David He became David's enemy. y se convirtió en el enemigo de David. Turn back to 2 Samuel. Vamos a regresar a segunda de Samuel. In 2 Samuel, we see what happens. En segunda de Samuel vamos a ver lo que sucedió. There are several events that take place that lead from Ahithophel becoming David's friend to Ahithophel becoming David's enemy. Hay algunos eventos que se muestran aquí sobre Aitofel siendo amigo de David y Aitofel siendo enemigo de David. Look at 2 Samuel chapter 15. Note usted en segunda de Samuel capítulo 15. Here's the story. Aquí está la historia. David's son Absalom rises and raises a revolt against him. Absalón, el hijo de David, se levantó y hizo una rebelión en contra de su padre. Absalom steals the heart of the people. Absalón concertó o atrajo para sí el corazón de las personas. Oh, King David, he's so old. Y dijo, oh, el rey David está demasiado viejo. King David doesn't care about you anymore.
dice, el rey David ya no se preocupa por ti más, But if I was king, pero él era el rey. I'd take care of you. Pero si yo soy rey, puedo ocuparme de ti. If I was king, Pero si yo fuera rey, I would show interest in you. voy a mostrar interés en ti. I would help you. Te voy a ayudar. And Absalom rebels against his father, King David. Y Absalón se rebeló en contra de su padre David. As the rebellion rises, Como la rebelión se había levantado. look at 2 Samuel chapter 15 and verse 12. Mire lo que dice en 2 de Samuel capítulo 15, verse 12. Verse 12. Verso Chapter 12. 15, 12, yes. Ok. Dice, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Absalom is going against David. Absalom is opposing David, rebelling against David. Absalón se está oponiendo en una rebelión a David. Absalom recruits Ahithophel to his side Absalón reclutó a Aitofel de su lado to go against David. para ir en contra de David. He brings Ahithophel in, Él trajo hacia sí a Aitofel and Ahithophel counsels Absalom in two ways. y Aitofel aconsejó a Absalón en dos maneras. Look at chapter 16. Vea usted el capítulo 16. Absalom drives David from Jerusalem. Absalón trajo a David desde Jerusalén. David and his family and his loyal troops are forced to leave Jerusalem. David y sus seguidores tuvieron que huir de Jerusalén. Absalom comes into Jerusalem and assumes the throne. Absalón entró a Jerusalén y asumió el trono. Notice verse 20, Note Chapter- usted el verso 28, chapter 16. verso 16, chapter 28. Read 16 through 23. Chapter 16, verses 20 through 23. Capítulo 16, 22 y 23 dice, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel, y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. David is now forced out of Jerusalem. David ahora está fuera de Jerusalén Absalom is on the throne in Jerusalem. y Absalón ahora está en el trono de Jerusalén. And Ahithophel's counsel to Absalom is, you need to disgrace King David. Y el único consejo de Absalón es destruir al rey David. You need to publicly humiliate him. Públicamente tú puedes humillarle a él. This action that he counsels here is a public humiliation. Esta acción que él hizo aquí es una pública humillación. And in the sight of all Israel, strengthen your hand and disgrace David. Y todo Israel, tú vas a fortalecer a todo Israel. Ahithophel counsels Absalom to disgrace David. Absalón, Aitofel aconsejó a Absalón avergonzar a David. Notice verses 1 through 4 in chapter 17, the next verses. Vamos a ver el verso 1 hasta el 3 en capítulo 17. Dice, entonces Aitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre.
y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Ahithophel counsels Absalom to destroy David. Ahitofel aconsejó a Absalón destruir a David. He says David is weak. Él le dijo, David es débil, You need to strike now. debe destruirle ahora. Give me choice men. Dame hombres escogidos. We will pursue David. We will destroy him. Vamos a perseguirlo, vamos a destruirlo. Notice Ahithophel says, I will do this. Note que Ahitofel dijo, yo lo haré, I will do this. lo haré, I will pursue him. lo perseguiré, I will destroy him. lo destruiré, I will do this. lo haré. This is Ahithophel, the monster. Este es el monstruo Ahitofel. Ahithophel is a dear friend of David. They worship together. They pray together. They counsel together. Now we see Ahithophel seeking to destroy David. To disgrace and humiliate him. I will destroy him. Lo voy a destruir. How can you go from friend to enemy? ¿Cómo podemos ir de amigo a enemigo? What happened? ¿Qué pasa? Oh, let's look at the Bible. Turn your Bible to 2 Samuel chapter 11. Vamos al capítulo 11 de Segunda de Samuel ahora. Ahithophel, the Bible tells us, has a son. Vemos que Ahitofel tenía un hijo. His son's name is Eliam. El nombre de su hijo es Eliam. He is listed in David's mighty men. Él está dentro de la lista de los poderosos de David. David had lots of warriors, lots of soldiers. David tenía alrededor de él muchos guerreros, muchos soldados, But then he had his special forces, pero él tenía una fuerza especial, his mighty men. sus hombres poderosos. In the United States, it would be the Navy SEALs En los Estados Unidos están los SEAL or the Army Rangers. o los Rangers. These are the special forces. Esas son fuerzas especiales They're the cream of the crop, the elite troops. donde la criminalidad se descubre. And listed in these soldiers, in David's mighty men, is Ahithophel's son, Eliam. Y entre ese listado de hombres poderosos que tenía David estaba Eliam, el hijo de Ahitofel. Eliam has a daughter. Eliam tenía una hija, She's beautiful. era hermosa. Her name is Bathsheba. Su nombre es Betsabé. Bathsheba falls in love with another warrior, Betsabé se enamoró con otro guerrero. a man by the name of Uriah. El hombre, I forgot the name. But Uriah. Sí. Yeah. Urías Eteo. He is listed among David's mighty men. Él está entre la lista de los hombres poderosos de It's a David. fairy tale story. Es una historia conmovedora. A warrior with a beautiful daughter marrying another warrior. Una historia de un hombre poderoso con una hermosa joven. They make movies about that. Se pueden hacer películas It's acerca the de eso. perfect story. Es la historia perfecta. Look what happens in 2 Samuel chapter 11. Chequé lo que sucede en Segunda de Samuel capítulo 11. This is the story of David and Bathsheba. Esta es la historia de David y Betsabé. Look at verse 3.
Vamos a ver el verso 3 del capítulo 11 de 2 de Samuel. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. You understand what's happening here? ¿Usted está entendiendo lo que está pasando aquí? Ahithophel's son is Eliam, El hijo de Aitofel es Eliam, beautiful daughter Bathsheba, hermosa hija Betsabé, who marries Uriah. que se casó con Urías. The guys go out to war. El hombre va a la guerra. David stays back in the city. David se queda en la ciudad. David lusts after Bathsheba. David ve a Betsabé. He sends for her. Él envía por ella. He seduces her. La seduce. He commits adultery with her. Comete adulterio con ella. Get this. Tome esto. David commits adultery with Ahithophel's granddaughter. Entienda esto. David cometió adulterio con la nieta de Ahitofel. We love our children. Amamos a nuestros hijos. See? ¿Sí? See? ¿Sí? We love our grandchildren. Amamos a nuestros nietos. I'm a grandpapa. Él es abuelo. We love our grandchildren, see? Amamos a nuestros nietos. King David, El rey David, Ahithophel's friend, con la nieta de Ahitofel, commits adultery cometió adulterio with Ahithophel's granddaughter. con la nieta de él. Is that a heinous sin? Is that a terrible, evil, wicked sin? ¿Es esto inocente? Todo lo contrario, es un pecado perverso. Yes. Is Ahithophel wounded by that? Hurt by that? ¿Él se iba a quedar tranquilo por eso? Offended by that? ¿Estaba él ofendido por esto? Angry at that? ¿Estaba él enojado por esto? You tell me, would you be? Dígame usted. He has a right to be angry. Él tenía el derecho de sentirse enojado. He's been hurt very deeply. Él fue herido profundamente. His grandchild has been violated Su nieta había sido envilecida by his friend. por su amigo. There's hurt and anger in the heart of Ahithophel. Y había dolor y enojo en el corazón de Ahitofel. Can you understand that? ¿Puede usted entender eso? And he can no longer work with David. Y no más él podía compartir con David. So he leaves Jerusalem, Dejó a Jerusalén, goes back to his hometown, se fue a su ciudad and he has hurt in his heart, y estaba herido en su corazón. and he has anger in his heart. Y había enojo en su corazón. David confesses his sin. David confesó su pecado, He repents and turns from his sin. se arrepintió y se apartó de su pecado. We have Psalm 51. Tenemos el Salmo 51. I'm so glad for Psalm 51. Estoy muy contento por el Salmo 51. We have to repent of our sin. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. And David repents of his sin, Psalm 51. Y David se arrepintió de sus pecados, Salmo 51. If we confess our sins, Si confesamos nuestros pecados, he is faithful and just to forgive us our sin Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados and to cleanse us from all unrighteousness. y limpiarnos de toda inmundicia. God forgave David's sin. Dios perdonó el pecado de David. We have Psalm 32. Tenemos el Salmo 32. I'm glad for Psalm 32. Estoy contento por el Salmo 32. I'm glad that when we repent, God forgives. Estoy contento porque cuando nos arrepentimos, Dios perdona.
David committed a very serious sin. David cometió un pecado muy serio. He eventually repented of that. Eventualmente se arrepintió de eso He suffered the consequences that come with it. y sufrió las consecuencias que vinieron a él. Sin has consequences. El pecado trae consecuencias. Absalom's rebellion was part of the consequences. La rebelión de Absalón es parte de esa consecuencia. When he repented of his sin, Cuando God nos- forgave him. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos el perdón. Ahithophel could never forgive him. Ahitofel nunca le perdonó. Ahithophel said, I cannot forgive him. Ahitofel dijo, no puedo perdonarle. I won't forgive him. No quiero, no lo perdonaré. I can understand him separating himself from David. Puedo entender la separación de él, de David. But when he goes away, he goes with a heavy heart, Pero cuando él se apartó, se fue con un corazón muy pesado and his anger is addressed towards David. y su enojo hacia David. And that anger grows and develops, Entonces el enojo creció y se desarrolló and it becomes hatred, y se convirtió en odio. and the root of bitterness begins to get deep into Ahithophel's life. Y la raíz de la amargura profundamente empezó a crecer. And he becomes filled with bitterness. Y empezó a sentir amargura. It's hidden, you can't see it on the surface, Es algo que no se puede ver en la superficie, but the roots are deep. pero las raíces están ahí. So what happens? ¿Y qué sucedió? Absalom says, come and help me. Absalón le dijo, ven y ayúdame. We are going to get rid of David. Vamos a perseguir a David. And Ahithophel jumps at the chance to have revenge. Inmediatamente Ahitofel saltó y se unió a Absalón. The hurt in his heart has grown to hatred, La amargura en su corazón había crecido hasta el odio and a desire for revenge. y el deseo por la venganza. This has been a period of 9 to 10 years, Eso había entre 9 o 10 años había estado ahí. and the bitterness has been growing Y la amargura And había growing, crecido, and growing crecido, and growing crecido, and growing crecido, and growing, crecido, and it has a chance to express itself. y tuvo la oportunidad de expresarla. Ahithophel the monster. Ahitofel el monstruo. I will destroy him. Lo voy a destruir, Let's disgrace him. lo voy a humillar. Ahithophel despised David for what he had done. Ahitofel había despreciado a David por lo que había hecho. He saw David as a monster. Él vio a David como un monstruo And now Ahithophel has become a monster. y ahora Ahitofel se había convertido en el monstruo. David humiliated the family when he committed adultery with Bathsheba. David había humillado su familia cuando él cometió adulterio con Betsabé. Now Ahithophel counsels Absalom, humiliate David. Ahora el consejo de Ahitofel era lo mismo, que él fuera humillado. Ahithophel was opposed when David had Uriah killed, murdered. He was hurt when Bathsheba's husband was murdered by David. También recordamos que Urías Eteo fue muerto por el consejo de David. Now Ahithophel says, I will do the same thing to David. I will destroy him. Dijo, ahora le voy a hacer lo mismo a David, lo voy a destruir. Listen to me very carefully. Escúcheme cuidadosamente. As we go through life, we have hurts. We get hurt and injured. Según nosotros transitamos en la vida, seremos heridos y lastimados. And people sin against us.
y las personas pueden pecar en contra nuestra, and we get mistreated, podemos ser maltratados and there are reasons for us to be angry, y tenemos razones para estar enojados, but if we don't deal with them correctly, pero si no tratamos con eso de manera correcta and we allow a root of bitterness to come in, y permitimos que la raíz de amargura crezca en nosotros, it will destroy us. nos destruirá It will turn us into the monster that hurt us. y nos va a convertir el monstruo que hay en nosotros, nos va a convertir en un monstruo. We must deal with our anger biblically. Debemos lidiar con el enojo de manera bíblica. We must be willing to confront individuals who sin against us. Debemos tratar con las personas de manera individual lo que pecan contra nosotros. We must be willing to forgive. Debemos estar dispuestos a perdonar. There are consequences to sin. Hay consecuencias del pecado. We have to deal with our hurt and our anger correctly. Debemos lidiar contra todo enojo o contra toda herida de manera correcta, Or it will destroy us. o seremos destruidos. One last point. Un último punto. Turn to chapter 17, Vamos capítulo 17, beginning with verse 5. iniciando en el verso 5, versos. Ahithophel's counsel pleased Absalom. El consejo de Ahitofel agradó a Absalón. And Absalom says, verse 5, call now Hushai. Y entonces Absalón dijo, llámame a Usai. Let us hear what he says. Vamos a ver lo que él dice. And the Lord used Hushai Y Dios utilizó el consejo de Usai to save David. para salvar a David. And so Hushai says, oh, wait, Y Usai le dijo, espera, now is not the time. no es el tiempo ahora. He's like a mama bear robbed of her cub. Es como una osa a quien le han robado sus cachorros. He's a shrewd man and a brave warrior. Es un hombre sabio y un guerrero. You don't want to go now. No es bueno que vaya ahora. And God used his counsel. Y Dios utilizó ese consejo And Absalom accepted his counsel over Ahithophel's. y Absalón aceptó ese consejo por encima del de Ahitofel. Read verse 14. Vamos a ver eso en el verso 14 del capítulo 17. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai Alquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciera venir el mal sobre Absalón. Ahithophel's counsel was good. El consejo de Ahitofel era bueno, You're going to get him now. era muy bueno, era certero. But God oversaw and in his providence made sure that they accepted the other counsel. Pero Dios obró en su poder para que el consejo de Usai fuera aceptado. And Absalom rejected Ahithophel's counsel. Y Absalón rechazó el consejo de Ahitofel. Notice the tragic end of Ahithophel. Note usted el trágico final de Ahitofel. Okay, we need to look at verse 23. Vamos a verlo en el verso 23. Read that, okay, 17:23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Ended up taking his own life. Terminó suicidándose. His bitterness destroyed him. La amargura destruye. He had been a friend and counselor of David, Había sido amigo y consejero de David, but he could never forgive him. pero nunca le perdonó. He turned in his anger and bitterness to Absalom, Llevó su enojo y su herida a Absalón, and Absalom rejected his counsel.
Pero Absalón rechazó su consejo. He said, "There's nothing left." Dijo, no hay nada como este. Went out and hanged himself. Cuando terminó ahorcándose a él mismo. His bitterness killed him. La amargura mata. And if we don't deal with our bitterness, it will destroy us as well. Y si nosotros no tratamos con toda amargura, terminará destruyéndonos también. We must put away bitterness. Debemos apartar la amargura. Turn back to Ephesians chapter 4, and with this we close. Vamos al libro de Efesios capítulo 4 y con esto voy a concluir. I'll let Pastor Amos preach on this passage. Vamos a pedir al pastor Amos que lea por favor. Este texto. Chapter 4. Look at Ephesians. I'm just kidding, that's a joke, Pastor. Fue una jugando. Another time, yeah. En otro momento, pastor. Verse 26 and 27. Versos 26 y 27 dice de Efesios: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Did he have a right to be angry? ¿Tenía él razón de estar enojado? Should we get angry against sin? ¿Debemos estar enojados en contra del pecado? He has a right to be angry. Es correcto estar enojado. In our anger, let's make sure we don't respond sinfully. Pero no debemos responder de manera pecaminosa. Do our children make us angry sometimes? ¿Se enojan los niños en algunos momentos? Don't respond in anger. No responda enojado. That's not how it's supposed to be done. Eso no es lo que se supone que se debe hacer. We must correct them. We must train them. Debemos corregirle, debemos entrenarles, But not in anger. pero no en enojo. There are things that cause us to be angry. Hay cosas que nos motivan o nos llaman a enojarnos. We cannot allow them to cause us to be sinful. No debemos permitir que esas cosas que nos hacen enojar, que nos lleven a pecar. Grieve not the Spirit of God. Dice que no contristéis el Espíritu de Dios. You have bitterness in your heart, you grieve the Holy Spirit. La amargura en nuestro corazón contrista al Espíritu Santo. Let bitterness and wrath and anger be put away from you. El enojo, la amargura, todo eso debe apartarse de nuestro corazón. Instead, be kind one to another, En lugar de eso debemos ser amables los unos para con los otros, forgiving one another perdonándonos los unos a los otros, in the same way that God forgave you. en la misma manera en que Dios nos perdonó a nosotros. We must confess our sin. Debemos confesar nuestros pecados, We must put it away. debemos apartarnos de ellos. And that's not easy because the roots are deep. Y eso no es fácil porque la raíz está en nosotros. We can look deep into our heart and get it all out. Debemos profundizar en nuestros corazones y sacar toda la raíz. Let the grace of God fill us Que la gracia de Dios nos llene and respond in the way that Christ would respond. y que podamos responder en la manera en que Cristo responde. Put on the grace of God. Por la gracia de Dios. This is the picture. Ahithophel is a picture of a bitter man. La foto de Ahitofel que hemos visto, el cuadro de Ahitofel es el cuadro de la amargura. The Apostle Paul says, put away all bitterness. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice que nos apartemos de toda amargura. May God help us to do that. Que Dios nos ayude a hacer eso.